Bienvenidos a mi canal. Hoy os quiero explicar cómo hago la base de los cactus. Vamos a ver tres ejemplos. Este es más pequeñito. La base y la maceta tienen 4 centímetros del diámetro. Luego la otra base es para una maceta de 6 centímetros del diámetro. Y esta es la más grande que suelo utilizar. Es para la maceta de 8 centímetros del diámetro. Pero también os voy a explicar cómo podemos modificar el patrón para hacer bases de diferentes tamaños. El tamaño de la base depende del tamaño de la maceta que vamos a utilizar. Por ejemplo, esta tiene 4 centímetros del diámetro, pero también depende un poquito del tamaño del cactus. Luego la otra maceta tiene 6 centímetros del diámetro. Y la más grande que suelo utilizar tiene 8 centímetros del diámetro. Para hacer la base suelo utilizar hilos del algodón o lana del grosor 5 milímetros y ganchillo de 4 milímetros y medio. Vamos a empezar con la base más pequeña, aunque todas las bases empezamos de la misma manera, así que formamos un anillo mágico. Y ahora desde dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Primero sacamos el primer punto, hacemos un punto de cadeneta y desde dentro del anillo vamos a hacer punto bajo. Seis puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales, así que para marcar dónde empieza y dónde termina la vuelta tenemos que utilizar un marcador. Yo utilizo un poquito del hilo del otro color y lo pongo debajo del ganchillo, así que el marcador me marca el primer punto de la vuelta. Pero podemos poner un marcador en el punto que tenemos en el ganchillo. Este es el primer punto de la vuelta. Ahora, la segunda vuelta. Vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Así que empezamos en el primer punto. Y en el primer punto tejemos 2 puntos bajos, que es un aumento. Y así repetimos 6 veces. 2 puntos bajos en el mismo punto. Después de hacer la segunda vuelta deberíamos tener 12 puntos bajos. El último aumento debería salir justo antes del punto que nos marca el marcador. Y ahora, vuelta número 3, sacamos el marcador, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo y ahora la tercera vuelta tejemos un punto y un aumento. Un punto y en el siguiente punto tejemos 2 puntos, que es un aumento. Y repetimos un punto y un aumento. Y también siempre el motivo repetimos 6 veces.
Después de terminar esta vuelta deberíamos tener 18 puntos. Un punto y un aumento. Ya tenemos 3 vueltas hechas, ahora vamos a comprobar si el diámetro que tenemos es igual que el diámetro de la maceta. Si vemos que el diámetro es igual o parecido, vamos a continuar pero con las vueltas sin aumentar. Y ahora después de la última vuelta de los aumentos, tenemos que hacer tantas vueltas sin aumentar los puntos que hemos hecho la cantidad de vueltas con aumentos. Así que tenemos 3 vueltas de los aumentos, deberíamos hacer 3 vueltas sin aumentar. Y en cada vuelta, en este caso, vamos a tejer 18 puntos bajos. Colocamos el marcador y tejemos 3 vueltas sin aumentar. Después de hacer las 3 vueltas sin aumentar, vamos a cerrar la bola o la base. Vuelta número 7, vamos a tejer un punto y un menguado. La primera vuelta de los menguados es igual que la última vuelta de los aumentos, pero en vez de aumentar, ahora vamos a menguar. Así que la última vuelta que hemos hecho de los aumentos era un punto y un aumento. Así que ahora vamos a hacer un punto y un menguado. Volvemos a colocar el marcador para marcar el punto que tenemos en el ganchillo y tejemos un punto bajo y un menguado. Para hacer el menguado cogemos la mitad del punto. Ahora, sin coger la hebra, pasamos el ganchillo por la mitad del otro punto. Y ahora cogemos la hebra, pasamos por los 2 puntos de la base, de la vuelta, y ahora cerramos los 2 puntos que tenemos en el ganchillo. Así vamos a hacer todos los menguados. Y repetimos un punto bajo y un menguado. La mitad del punto siguiente, pasamos la hebra por los 2 puntos de la base y tejemos un punto bajo. Y así repetimos 6 veces. Un punto y un menguado. Un punto y un menguado. Un punto y deberíamos terminar la vuelta con un menguado. Ahora, antes de continuar, vamos a rellenar la base. Volvemos a colocar el marcador y la vuelta número 8 vamos a hacer 6 menguados seguidos. Así que tejemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y tejemos un punto bajo. Y repetimos la mitad del punto siguiente y tejemos un punto bajo. Y el último menguado. Ahora cortamos el hilo un poco largo.
Sacamos el punto. Quitamos el marcador, enhebramos una aguja. Y pasamos la aguja con el hilo por cada punto que nos queda, que son 6 puntos, pero por la parte de fuera. Y tiramos de la hebra. Y la hebra escondemos dentro de la bola. Y esta es la base para la maceta más pequeña. Ahora vamos a ver cómo hacer la base mediana. Todas las bases empezamos de la misma manera, con 6 puntos en el anillo mágico, luego la segunda vuelta hacemos 6 aumentos, tercera vuelta un punto y un aumento. Y ahora vuelta número 4 continuamos con los aumentos, hacemos 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto de la vuelta anterior. Repetimos siempre el motivo 6 veces. Continuamos de esta manera y deberíamos terminar con un aumento antes del punto que tenemos el marcador. Y ahora vuelta número 5. El motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta son 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos bajos y ahora el aumento. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas, desde el anillo mágico. Y repetimos 3 puntos y un aumento. Después de hacer esta vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Tenemos 5 vueltas, ahora vamos a comprobar con el diámetro de la maceta. Vemos que nos coincide el diámetro de la base con el diámetro de la maceta, así que ahora vamos a hacer vueltas sin aumentar. Y igual, como tenemos 5 vueltas con los aumentos, ahora deberíamos hacer 5 vueltas sin aumentar. En cada vuelta hay que tejer 30 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Estas son las 10 vueltas que ya tenemos hechas. Y ahora vuelta número 11 es la primera vuelta de los menguados. La última vuelta de los aumentos hemos hecho 3 puntos y un aumento, así que la primera vuelta de los menguados es 3 puntos y un menguado. Tejemos 3 puntos bajos y un menguado. La mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos esta parte 6 veces. 3 puntos bajos y un menguado. Vuelta número 12. Tejemos 2 puntos bajos y un menguado.
1, 2 y un menguado. La mitad del punto siguiente y tejemos un punto bajo. Y repetimos este motivo también 6 veces. 2 puntos bajos y un menguado. Ahora vuelta número 13, tejemos un punto y un menguado. Un punto bajo y un menguado. Después de esta vuelta rellenamos la bola. Y ahora la última vuelta que vamos a hacer son 6 menguados seguidos. Cortamos el hilo un poco largo y vamos a cerrar igual que la bola pequeña. Cerramos el punto, enhebramos una aguja y pasamos la aguja con el hilo por cada punto que nos queda por la parte de fuera. Y tiramos de la hebra. Podemos sujetar el hilo antes de esconderlo. Y lo escondemos dentro. Y ya tenemos otra base más. Vamos a ver cómo hacer la base más grande. Empezamos igual que las bases anteriores, así que son 6 puntos en el anillo mágico, segunda vuelta es un aumento en cada punto de la vuelta anterior, vuelta número 3, un punto, un aumento, vuelta número 4, 2 puntos y un aumento, y vuelta número 5, 3 puntos y un aumento. Hasta aquí hemos llegado para hacer la base mediana. Ahora continuamos con las vueltas de los aumentos. La siguiente vuelta vamos a tejer 4 puntos y un aumento. Cuatro puntos bajos y un aumento. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Y repetimos 6 veces. Ahora vuelta número 7. Tejemos 5 puntos bajos y un aumento. En cada vuelta de los aumentos hacemos un punto bajo más antes del aumento. Así que en esta vuelta, vuelta número 7, tejemos 5 puntos bajos y un aumento. 5 y un aumento. Repetimos el motivo 6 veces. Ya tengo 7 vueltas de los aumentos, ahora vamos a comprobar si hemos llegado al tamaño de la maceta.
Como vemos que hemos llegado al tamaño de la maceta, vamos a continuar, pero con las vueltas sin los aumentos. Tenemos 7 vueltas con los aumentos, así que deberíamos hacer 7 vueltas sin aumentar. Así nos va a salir una bola redonda, la base más redonda. Para que nos salga la base un poquito más plana, podemos quitar alguna vuelta, así que vamos a hacer 5 vueltas sin aumentar. Colocamos el marcador y tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. En cada vuelta deberíamos tejer 42 puntos bajos. Así que tejemos 5 vueltas sin aumentar. Tenemos 7 vueltas con los aumentos y 5 vueltas sin aumentar. En total 12 vueltas. Vuelta número 13 es la primera vuelta de los menguados. Así que vamos a hacer 5 puntos bajos y un menguado. Es igual que la última vuelta de los aumentos, pero en vez de aumentar vamos a menguar. La última vuelta de los aumentos hemos hecho 5 puntos bajos y un aumento. Ahora hacemos 5 puntos bajos y un menguado. Y el menguado, cogemos la mitad del punto siguiente y tejemos un punto bajo. Repetimos el motivo 6 veces. La siguiente vuelta de los menguados, el motivo que vamos a repetir 6 veces son 4 puntos bajos y un menguado. Cuatro puntos y un menguado. En cada vuelta menguamos 6 puntos. Y ahora vuelta número 15, es la tercera vuelta de los menguados, tejemos 3 puntos bajos y un menguado. Luego vuelta número 16 tejemos 2 puntos bajos y un menguado. Vuelta número 17 un punto bajo y un menguado. Y después de esta vuelta vamos a rellenar la base. Y ahora después de rellenar vamos a hacer la última vuelta de los menguados, así que tejemos 6 menguados seguidos. Y otra vez cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y vamos a cerrar el agujero que queda. Pasamos la aguja con el hilo por cada punto que nos queda, por la parte de fuera del punto. Y cerramos.
Sujetamos el hilo y lo escondemos dentro. Así ha salido esta base, que es un poquito más plana que las otras. Pero si queremos hacer la base redondita, pues tenemos que hacer la misma cantidad de vueltas sin aumentar que las con los aumentos. Así se queda en la maceta. Ahora, si queremos hacer bases más grandes, es simplemente continuar con las vueltas de los aumentos hasta llegar al tamaño del diámetro de la maceta que vamos a utilizar. Esta base hemos terminado en la vuelta número 7 con 5 puntos y un aumento. Cada siguiente vuelta de los aumentos tiene que tener un punto bajo más antes del aumento. Así que, por ejemplo, vuelta número 8 son 6 puntos y un aumento. Repetimos el motivo siempre 6 veces. Luego, otra vuelta son 8 puntos y un aumento, 9 puntos y un aumento, 10 puntos y un aumento. Así continuamos hasta llegar al tamaño adecuado. Y luego, si queremos que la base salga redondita, pues tenemos que hacer la misma cantidad de vueltas sin aumentar que las vueltas con los aumentos. Luego, para volver a cerrar la bola, disminuir, la primera vuelta de los menguados tiene el mismo motivo que la última vuelta de los aumentos, pero en vez de aumentar, hacemos un menguado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones.